Bienvenidos a Conexión Horizonte, el podcast donde exploramos los misterios más fascinantes y las leyendas más enigmáticas del mundo. Nos gustaría que nos acompañen en esta aventura. En el episodio anterior exploramos los secretos del Brujo de Huelva, comentamos sobre el Cortijo Jurado de Málaga y por último nos dirigimos a Sevilla para hablar sobre el fantasma errante que se aparece por su casco antiguo. Hoy nos embarcamos en un viaje espiritual y misterioso a lo largo del Camino de Santiago. En nuestro último episodio desentrañamos la leyenda del Brujo de Huelva, una figura que ha dejado una marca indeleble en la cultura de Andalucía. Si no la han escuchado aún, les invito a hacerlo. Hoy cambiamos de escenario y nos dirigimos al norte de España, para explorar los misterios del Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que ha sido un faro de fe y misterio durante siglos. El Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que convergen en la Catedral de Santiago de Compostela, donde se cree que reposan los restos del apóstol Santiago el Mayor. Desde la Edad Media, millones de peregrinos de todo el mundo han recorrido estos caminos en busca de una experiencia espiritual, y a veces milagrosa. La historia del Camino de Santiago está llena de relatos de fe, sacrificio y, por supuesto, misterio. Más allá de su importancia religiosa, el Camino de Santiago ha tenido un impacto profundo en la cultura europea. Ha sido un crisol de culturas, ideas y tradiciones. Las rutas de peregrinación han conectado a personas de diversas nacionalidades y credos, fomentando un intercambio cultural que ha enriquecido a todos los que han recorrido estos caminos. Pero como cualquier lugar con tanta historia, el camino también esconde secretos y leyendas que han fascinado a los peregrinos durante siglos. En el episodio de hoy exploraremos los orígenes del Camino de Santiago y la historia de Santiago el Mayor. Hablaremos de los milagros que se han atribuido a esta ruta sagrada y las leyendas de peregrinos fantasmas que aún hoy capturan la imaginación de muchos. También discutiremos los misterios de lugares específicos a lo largo del camino, como la Cruz de Ferro y el monasterio de San Juan de la Peña. Para ofrecernos una perspectiva más profunda, contaremos con la entrevista de un historiador especializado en el camino, y como siempre terminaremos con una reflexión sobre la espiritualidad y el misterio que envuelven este viaje milenario. Comenzamos con los orígenes. La historia del Camino de Santiago está intrínsecamente ligada a la figura de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la tradición, después de su martirio en Jerusalén, sus discípulos llevaron su cuerpo a Galicia, en el noreste de España. Allí, su tumba fue olvidada hasta que, en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber recibido una visión que lo llevó a descubrir los restos del apóstol. El obispo Teodomiro de Iria Flavia confirmó el hallazgo y Alfonso II, rey de Asturias, ordenó la construcción de una iglesia en el lugar. Así nació Santiago de Compostela y con ella el Camino de Santiago como ruta de peregrinación. El Camino de Santiago no solo es conocido por su historia, sino también por los numerosos milagros que se dice han ocurrido a lo largo de sus rutas. Hay relatos de curaciones milagrosas, de peregrinos que recuperaron la vista o la capacidad de caminar después de recorrer el camino. Uno de los milagros más famosos es el de San Francisco de Asís, quien se dice que fue curado de una grave enfermedad después de completar su peregrinación. Estos eventos inexplicables han contribuido a la reputación del camino como un lugar de poder espiritual y sanación.
Además de los milagros, el Camino de Santiago está lleno de relatos sobre peregrinos fantasmas. Se dice que en las noches más oscuras es posible ver las almas de peregrinos fallecidos que aún recorren el camino completando su viaje espiritual. Una de las historias más conocidas es la del peregrino de la capucha negra, una figura espectral que aparece en los cruces de caminos y guía a los peregrinos perdidos hacia su destino. Los testigos afirman que su presencia es tranquilizadora y que después de su encuentro se sienten revitalizados y protegidos. El Camino de Santiago está salpicado de lugares que tienen su propia cuota de misterios y leyendas. La Cruz de Ferro, por ejemplo, es un lugar donde los peregrinos dejan una piedra traída desde sus hogares, simbolizando la liberación de sus cargas. Este ritual, que se remonta a tiempos ancestrales, ha generado una montaña de piedras que es testimonio de las innumerables almas que han pasado por allí. Otro lugar fascinante es el monasterio de San Juan de la Peña, situado en los Pirineos. Este monasterio, escondido en una cueva, es famoso por su arquitectura única y sus leyendas de caballeros templarios y tesoros ocultos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Manuel Armillas, un renombrado historiador especializado en el Camino de Santiago. Manuel, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí en vuestro programa. Y nada, comentar que el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más importantes y misteriosas del mundo. Su historia está llena de relatos fascinantes que nos ayudan a entender mejor la espiritualidad y la cultura de aquellos que la han recorrido. Doctor, ¿puede contarnos sobre algunos de los milagros más conocidos asociados al camino? Claro, uno de los milagros más famosos es el de la fuente del Cebreiro, donde se dice que el agua ha curado a muchos peregrinos. Otro es el de la ermita de San Nicolás, donde una estatua del Santiago el Mayor supuestamente lloró sangre en varias ocasiones. Estos eventos, documentados por varios testigos a lo largo de los siglos, han contribuido a la reputación del camino como un lugar de fenómenos inexplicables. Además, en el pueblo de Santo Domingo de la Calzada se cuenta la historia de un joven peregrino injustamente acusado de robo, quien fue colgado pero milagrosamente sobrevivió gracias a la intervención de Santiago el Mayor. Este tipo de relatos son numerosos y todos ellos subrayan la percepción del camino como un lugar de intervención divina. Gracias, doctor Manuel Armilla. Su conocimiento sobre estos eventos realmente enriquece nuestra comprensión del misterio y la espiritualidad del Camino de Santiago. De nada, es un placer compartir estas historias. El Camino de Santiago sigue siendo un enigma, no solo por sus milagros y leyendas, sino también por la experiencia espiritual profunda que ofrece a quienes lo recorren. El Camino de Santiago es más que una ruta física, es un viaje espiritual que transforma a quienes lo recorren. Los peregrinos no solo buscan alcanzar Santiago de Compostela, sino también encontrarse a sí mismos y conectar con algo más grande. La combinación de historia, espiritualidad y misterio crea una experiencia única. Los relatos de milagros y encuentros sobrenaturales añaden una capa de misterio que invita a la reflexión. ¿Qué impulsa a una persona a caminar cientos de kilómetros? ¿Qué encuentran en el camino? Para muchos, el camino es una metáfora de la vida misma, como todos sus desafíos, descubrimientos y momentos de revelación. En esta sección especial exploramos la historia del Hospital de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela,
fundado en 1499 por los reyes católicos Isabel y Fernando. Este hospital fue construido para atender a los peregrinos que llegaban exhaustos a la catedral. Además de ser un refugio físico, el hospital también es conocido por las leyendas que lo rodean. Se dice que en sus muros habitan los espíritus de peregrinos que encontraron la muerte antes de completar su viaje. La arquitectura gótica y renacentista del hospital añade el aura mística del lugar, convirtiéndolo en una parada imprescindible para los interesados en el misterio y la historia del camino. Uno de los misterios más intrigantes del Camino de Santiago es la leyenda del Códice Calixtino. Este manuscrito medieval, considerado una de las guías de viaje más antiguas del mundo, fue robado de la Catedral de Santiago en 2011 y recuperado un año después en circunstancias misteriosas. El códice contiene sermones, textos litúrgicos, música y una guía para los peregrinos del siglo XII. Su desaparición y recuperación despertaron teorías sobre su contenido y el valor histórico y esotérico que podría tener. ¿Qué secretos guarda el Códice Calixtino? ¿Por qué alguien querría robarlo? Estos son los interrogantes que siguen fascinando a historiadores y aficionados del misterio. Hoy hemos recorrido el Camino de Santiago, explorando sus orígenes, milagros y leyendas. Hemos escuchado relatos de peregrinos fantasmas y visitado lugares cargados de misterio como la Cruz de Ferro y el monasterio de San Juan de la Peña. La entrevista con el doctor nos ha proporcionado una visión más profunda de los milagros asociados al camino, y en nuestra sección especial descubrimos la historia del Hospital de los Reyes Católicos y la intrigante leyenda del Códice Calixtino. El Camino de Santiago es un viaje físico y espiritual que desafía y transforma a quienes lo emprenden. Las historias de milagros y encuentros sobrenaturales nos recuerdan que hay aspectos de la vida que se escapan a nuestra comprensión. Estos misterios nos invitan a mantener la mente abierta y a explorar más allá de lo evidente. El camino es un recordatorio de la riqueza y profundidad de nuestras experiencias humanas y cómo la búsqueda de significado y conexión puede llevarnos a lugares inesperados. En el próximo episodio de Conexión Horizonte viajaremos a Cataluña para explorar los misterios del monasterio de Montserrat, desde su historia y arquitectura hasta los relatos de avistamientos ovni y la famosa leyenda de la Virgen Negra. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Conexión Horizonte. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se unan a nosotros la próxima vez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Hasta entonces, sigan explorando, sigan cuestionando y sobre todo, mantengan la mente abierta a lo desconocido. Hasta pronto.